¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo año 2021. Como siempre les acompaño en este conjunto de conferencias que damos todos los días lunes. Hoy lunes 4 empezamos nuestro año y hay que empezar con buen pie. Y les traigo un tema relacionado con la inteligencia de los negocios con Power BI. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y les presento ahora el tema de tarjetas, pero con un título dinámico. En realidad, es más que una forma de mostrar algo distinto, es una forma de aprovechar algunas bondades que nos pone el Power BI y ahorrarnos mucho espacio, por ejemplo, relacionado con los títulos, además de hacerlo de una manera dinámica. Bueno, ¿en qué consiste? Ya desde el año anterior, en abril, con la nueva versión de Microsoft Power BI, se pueden crear títulos personalizados por cada gráfico o por cada objeto visual. Es decir, se trata de seleccionar un valor determinado por medio de un selector o de un filtro, previamente que lo hayamos creado. Y entonces el título de visualización puede referirse precisamente a ese filtro seleccionado, ¿no? Y por eso le llamamos títulos dinámicos. Claro, no solamente sirve para hacerlo en tarjetas, pero nosotros vamos a usar la tarjeta para ponerle algo más de cosas interesantes. Entonces el uso de esto es para poder hacer que los títulos sean personalizados de acuerdo a lo que se selecciona. Por ejemplo, si estamos viendo las ventas de una empresa dentro de un objeto visual, en un panel de Power BI, sería bonito mirar, en lugar de poner ventas por vendedor o total de ventas por vendedor, que sea, por ejemplo, ventas de abril del 2016 en Europa. Ahí estamos mostrando tres filtros: abril, 2016 y Europa. Entonces quiere decir que la selección la hemos hecho en base a esos tres filtros, que obviamente seguramente lo tenemos en un segmentador. Hemos segmentado por año, hemos segmentado por mes del año y hemos segmentado por país o continente. Y entonces el título ya se adecua a ese comportamiento. Y eso es la diferencia que traemos ahora. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar una combinación de año con mes y con zona, entonces cargamos un archivo de ventas que tenga esos datos con el fin de poderlos analizar. Jalamos los filtros, que en este caso tendría que ser el año, el mes y la zona, y construimos el cuadro de mando, ¿cierto? A la izquierda y derecha ponemos nuestros filtros, y una vez que hayamos seleccionado, por ejemplo, ponemos un gráfico o una tabla y le agregamos un título dinámico, de manera que diga de tal año, de tal mes y de tal zona. Una vez que tenemos ese reporte montado, entonces con los filtros hacemos una métrica para lograr eso. La métrica tiene que ser texto. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos poner un título. El título obedece a un valor de texto, no a un número. Y eso hay que tenerlo en cuenta para la praxis. Porque a veces, cuando queremos montar en un título un valor numérico, la máquina, el Power BI, no nos hace caso, no nos obedece. Entonces, eso se debe a que básicamente tenemos que convertirlo en un texto. Si es un número, entonces agreguémosle un format y lo convertimos en texto. Esta métrica lo que hace, por ejemplo, están mostrando ahí en la pantalla, es concatenar un título que diga ventas de, usamos el selected value para poner el mes de la fecha, y como puede que no se haya seleccionado el mes de la fecha, entonces ponemos un título alterno, por ejemplo, enero a diciembre. Ponemos un espacio en blanco, concatenamos con el año, y si no hubiésemos dado clic en el filtro del año, que ponga 2015 y 2016. Y
y luego la zona. Y si no hubiésemos escogido la zona, todas las regiones. Entonces, este filtro, porque Selected Value nos permite eso, ¿no? Darnos el valor seleccionado y si no hemos seleccionado un valor, un título que haga las veces de ese valor escogido. De esa manera no tenemos que usar un if, ¿no? Sino aprovechar la potencialidad de esta función DAX, Selected Value, para lograr que si no se escoge el filtro, pues se ponga otra cosa. Y lo bonito es que este título es una métrica y esa métrica lo que hacemos es irnos a donde está el texto del gráfico, buscar 3 puntos de acuerdo a la versión o el icono, aquí disculpen, el icono FX y llamar a la opción para poner en la métrica, escogemos la métrica correspondiente al título que hayamos puesto. Por ejemplo, si le hemos llamado título selección, entonces buscamos título selección y lo adjuntamos. De manera que aquí ya no escribimos título, sino lo hacemos de manera dinámica. Eso hace las cosas mucho más interesantes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una tarjeta? Una tarjeta, ustedes saben muy bien, muestra un valor, pero sería bonito que ese valor vaya acompañado, por ejemplo, de un botón. ¿Por qué? Porque el botón tiene hasta 4 estados. El estado predeterminado, al pasar el cursor, al presionar el botón o cuando está deshabilitado. Entonces podemos programar qué hacer en cada estado, por lo menos en 2 de ellos. ¿Qué pasa cuando está un predeterminado y qué pasa cuando yo paso el cursor? Entonces, si yo logro conectar un botón a una tarjeta, entonces voy a tener una visualización mucho más dinámica y aún más dinámica informativa. Que quede claro algo, ¿no? Esto que hacemos no es solamente un truco o un artificio o un agregado para embellecer, sino también para aprovechar un poco el espacio que tenemos en el lienzo y agregarle más cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos a una aplicación. Aquí tenemos un proyecto que seguramente hemos empleado en alguna conferencia anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla cliente, la tabla empleados, la tabla calendario, la tabla productos, la tabla líneas como tablas DIMS o tablas de dimensión o maestras. Y tenemos las tablas FAT o de hechos o transaccionales como las notas de crédito, las ventas y el detalle. De acuerdo al trabajo que vamos a hacer, vamos a aplicar algunas columnas y algunas medidas necesarias para el trabajo que pretendemos hacer hoy día. Vamos a irnos a la guía de datos y escogemos detalle. Y como ven, en detalle tenemos la cantidad, tenemos el precio, pero no tenemos el total. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es agregar una nueva columna y a esa columna le vamos a poner como nombre total producto. Muy bien, esta va a ser la cantidad multiplicada por el precio. ¿Ok? Bien, listo. Le damos entonces clic aquí o Enter. Y ya tenemos una columna de total. ¿Cierto? Lo hemos hecho así porque necesitamos luego tener la suma, una medida para sumar. Como ustedes pueden observar, no tenemos aquí ninguna medida. Así que vamos a crear un espacio para las medidas. Es más conveniente para tener un orden. Así que nos vamos a crear una consulta en blanco. A esta consulta en blanco le vamos a llamar medidas. Cerramos y aplicamos. Y ahí vamos a tener entonces un espacio exclusivo para nuestras medidas, ¿no? En lo personal, siempre hago eso para que las medidas no queden dispersas en clientes, detalles, ¿no? A veces estamos peleando un poco dónde pongo la medida ahora, ¿no? Es mucho más sencillo
tener un espacio de medidas. Ahora, salvo que trabajemos ventas por separado de compras, por separado de cuentas, entonces tendremos medidas de ventas, medidas de compras, medidas de cuentas. Eso es indistinto. Bueno, empecemos mirando la posibilidad de lo que vamos a colocar en nuestro lienzo. ¿Ya? Bueno, necesito algunas medidas que vamos a tener que trabajarlas, relacionadas con lo que es venta de productos. ¿De acuerdo? Así que vamos a trabajar con medidas relacionadas con venta de productos. Nos vamos entonces aquí a medidas y yo necesito mi primera medida y le voy a llamar aquí total venta producto, que es igual al sum de ese total producto que hemos puesto aquí en detalle. Una medida bastante, es implícita en realidad, pero nosotros que lo hacemos explícito porque necesitamos trabajarla precisamente en este contexto que vamos a elaborar. Entonces yo tengo aquí un total de venta. Bueno, vamos a nuestra panel de visualizaciones y voy a colocar ahí una segmentación. Me interesa segmentar, por ejemplo, por año. ¿Ya? Y vamos a escoger que sea tipo lista. Ya, vamos a darle un cambio en el estilo. Por ejemplo, los elementos, le cambiamos el color de fuente, quizá un color morado, un poco más grandes, ¿no? Y quizá un Arial Black. Ahí está, para que se vea mucho mejor. Hacemos lo mismo con el encabezado, ¿no? Ponemos color, le hacemos crecer y le hacemos un poco más de presencia. Listo, ya tenemos nuestro primer filtro. O sea, vamos a trabajar con el filtro año. Eso es importante para lo que vamos a hacer. Vamos a colocar otro. Y a este otro le vamos a poner, por ejemplo, ¿les parece? Acá tenemos las líneas de los productos. Así que voy a poner la descripción de esas líneas. Vemos cuántas líneas tenemos allí. Ok. Interesante. Vamos a evitar que compañía procesadora. Vamos a copiar un formato aquí para no tener que volverlo a pensar. Y ya tenemos algo más interesante. ¿Ok? Entonces, miren, aquí ya tenemos dos filtros. Uno va a ser el año y el otro va a ser la línea. Y entonces vamos a colocar nuestra tabla con la que vamos a trabajar. Vamos a ponerla por aquí y la agrandamos. A ver, vamos pensando en poner la información relacionada a los productos. Así que busco el nombre del producto, lista agregado, y como he creado la medida del total de venta, pues el total de venta por producto. ¿Mm? Correcto. Un análisis propio y común en las ventas es siempre compararse, ¿no? ¿Qué pasó el año anterior? Entonces yo necesito una venta de producto del año anterior. Así como yo puse aquí total, venta, producto, pues vamos a hacer lo mismo. Una nueva venta, aquí, medida, nueva medida. Ponemos total, venta, producto, año anterior. Y entonces, como se trata de manejar inteligencia del tiempo, contamos con nuestra función calculate. Esta función calculate va a operar las ventas, el total de venta de producto, pero lo va a hacer basado en un filtro, ¿no? Que en este caso, el filtro se trata de poner el sum period at year, ¿no? Las ventas del año anterior. Y para ello tenemos que usar
la inteligencia del tiempo. Entonces, en el calendario buscamos date. ¿Ok? Cerramos el Sun Period Years, ¿cierto? Y también cerramos, vamos a poner aquí, el Calculate. ¿Listo? Muy bien. Le damos Enter. Y ponemos este total al lado. Entonces, por ejemplo, estamos mirando aquí en el año 2011, para la línea Alto Mayo, hemos vendido 136.801.58 y el año anterior vendimos 111.967. Hemos tenido un crecimiento, ¿cierto? Vamos a ver aquí a esta tabla un formato, un estilo. Vamos a cambiarle el estilo. Ahí está, ¿no? Que se vea mucho mejor. Y entonces podemos ver cuánto estamos por encima o por debajo, un over, ¿no? Sería interesante hacer un over year, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una medida y le ponemos total, venta, producto, year over year, ¿ok? Y a esto sería la diferencia del total de venta de producto menos el total de venta de producto del año anterior. Claro, en algún momento me va a dar positivo y en otro momento me va a dar negativo, dependiendo de lo que yo tenga. Así que a esta tabla voy a agregarle ese valor. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tenemos un valor negativo, ¿no? Eso porque estamos trabajando con alto mayor, podríamos trabajar con cualquier otro. Vamos a agrandar un poquito esto. Con Bilser, por ejemplo, ¿ven? Estamos hablando del año 2011, ¿no? De repente, en alto mayo 2010, estamos viendo la comparación, y claro, en el 2009 tuvimos mejor venta en chocolatada, la preferida. En cambio, en la bebida chocolatada tuvimos un menos, y esta vez hemos vendido más. Así que en algún momento tendremos valores positivos y en otro momento tendremos valores negativos. Correcto. Y ya que tenemos un factor así, aprovecho aquí para agregarle de repente un factor porcentual que lo podemos usar más adelante. ¿Ok? Aquí están todos los productos de la línea Alto Mayo, ¿no? En el año 2010. Comparamos el año 2009 con el 2008. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, necesito una medida más. Vamos a agregarle una nueva medida. Y a esto igual le ponemos total, venta, producto, year over year, pero le ponemos en porcentaje. Y aprovechamos esta función DAX, que es muy importante, porque si tenemos un denominador 0, aquí no hay problema, me pone en blanco, no me bota error. Entonces, el numerador, en este caso, va a ser ese total ventas de producto year over year y la división sobre el total de venta del producto del año anterior. ¿Ok? Y ahí tenemos una división. Este es un valor porcentual que en algún momento lo vamos a necesitar. Ahorita no, pero no, me voy adelantando un poco para ya tener un poco la precaución. Ya no lo vamos a poner en la tabla porque ya no lo necesitamos. Perfecto. Hasta ahí nada nuevo. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, tenemos en realidad 3 filtros. Este valor es del producto, de la línea, del año. Entonces tenemos 3 filtros, o tenemos 2 filtros generales y un filtro específico. Entonces lo interesante sería ponerle un título a esta tabla, ¿correcto? Si yo quiero poner un título a esta tabla, lo único que tengo que hacer es ir acá, buscar el título, activarlo y escribir aquí el título que querramos, ¿cierto? El título
que vayamos a poner se va a poner aquí, como lo pueden observar. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos la posibilidad de dinamizar. Entonces, es probable que yo quiera dinamizar y quiera poner, por ejemplo, el año, quiera poner la línea y quiera poner, obviamente, un título, ¿cierto? Si yo coloco un título, tiene que ser una concatenación de año y una concatenación correspondiente a la descripción. Así que vamos a poner el título de la tabla. Vamos a crear una medida y le ponemos título. Yo no uso tildes, mejor así. Podrían poner, eso no afecta en nada. Título tabla, por ejemplo, sería igual. Y le ponemos análisis. Aquí sí, porque está dentro análisis de venta del año. Ponemos acá nuestro ampersand para concatenar. Y aquí usamos el selected value. El selected value del año que hayamos escogido. Hemos escogido calendario año, ¿cierto? Y como ven ahí, dice claramente resultado alterno. Bueno, acá podemos poner, por ejemplo, del año sin definir. Es decir, si no escogemos año, va a salir sin definir. Listo. Concatenamos. Ya pusimos el año. Ahora podríamos poner de la línea. ¿Ok? Concatenamos. Y ponemos el selected value. En este caso, de la línea, que es la descripción. Donde podría crear una pequeña duda es que aquí esto es numérico, ¿no? Veamos cómo se comporta. Porque, dado el caso, podemos poner aquí un format, ¿cierto? Y ese format que le damos para que escriba un valor numérico. ¿Bien? Si no nos acepta, bien. Así que le damos clic, ya tenemos la medida. Y es aquí lo que les decía que lo convierte en la parte interesante y dinámica. ¿Cuál es? Escogemos en el título de la tabla, en esta tabla que hemos escogido, en el formato, en el título que ya está activo, vamos aquí a FX, ¿cierto? Y la máquina me dice, muy bien, valor de campo, y yo le digo, sí, escógeme la medida que dice título de tabla. Lo aceptó, aceptamos, y miren lo que pasa aquí, análisis de venta del año 2009, de la línea Alto Mayo. Pongo acá, por ejemplo, análisis de venta del año 2010, de la línea Alto Mayo. Pongo aquí, análisis de la venta del año 2011, de la línea Alto Mayo. Si yo no escojo, me dice de venta del año sin definir, pero de la línea Alto Mayo, porque esto que sería de todos los años, ¿correcto? E igual, si yo estoy aquí y le digo Bilsa, entonces la máquina me dice análisis de venta del año 2011 de la línea Bilsa. Si yo no escojo la línea, sería la venta del 2011 de todos los productos. No interesa aquí la línea. Entonces me falta aquí mejorar algo, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí y le ponemos coma el resultado alterno sin definir. Ok, listo. Entonces, ahora vemos aquí que cuando no escojamos va a salir, ¿no? Va a salir sin definir. Entonces, si, claro, si yo no he vendido nada de esa línea, me sale pues vacío, ¿no? En cambio aquí me está saliendo la información. Ok, a esto nos referíamos, así que a este título ya le podemos dar una presentación más adecuada, probablemente
con un color diferente, centrado y, ¿por qué no, de repente, ¿no?, que se observe? Y entonces ya tenemos, aprovechando, miren, nos ahorramos el espacio del título porque el título ya lo ponemos dentro de nuestra tabla. Con eso hemos logrado ganar el espacio y estamos mostrando el dinamismo porque, como ya lo acabamos de demostrar, de acuerdo a cómo vayamos escogiendo, van apareciendo la información y el título va adecuándose a lo que hemos puesto en los filtros. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que se trata nuestro tema de hoy, ¿no? Que son las tarjetas con título dinámico. Así que vamos a poner una tarjeta. La vamos a ubicar por aquí. Bonito. Podría ser allí. Y de repente, pues no, ¿por qué no? Agrandarla un poco. Y después vemos si podemos mejorar la posición. Ok. Y en esta tarjeta, por ejemplo, yo puedo poner el total de la venta. ¿Ya? Total de la venta de producto. En el año 2010, en Alto Mayo, hemos vendido toda esta cantidad, que es esto que ven aquí. ¿Ok? Muy bien. Y igual, esta tarjeta tiene la opción de un título. Lo activamos y podemos poner el título que querramos acá. Entonces yo sé que el título siempre se va a ubicar en este lado, en la tarjeta. Y entonces es allí cuando podemos un poco recurrir al aspecto del manejo de los botones, ¿no? Porque sabemos que el título justo calza allí y podemos aprovechar algunas cosas. A ver, vamos a insertar entonces un botón, obviamente en blanco. Y vamos a montarlo, vamos a ponerlo así, pero lo vamos a montar justo en el título, donde iría nuestro título. ¿Y por qué no bajamos un poquito? Y ahí está, mejor. Ok, ¿qué vamos a hacer allí? En este botón vamos a hacer el dinamismo. De manera que, por ejemplo, sería bueno que aparezca aquí si estamos por encima o por debajo. Ojo, que aquí hacemos tres cosas al mismo tiempo. Primero, nos ahorramos el espacio. Segundo, perfeccionamos una visualización. Tercero, podemos manejar indicadores clave de gestión, ¿no? Entonces, aquí hay varias cositas que deberíamos irlas pensando muy bien. Entonces, me interesa, por ejemplo, poner las ventas las ventas del año anterior, ¿ok? Las ventas del año anterior. Pero si yo pretendo irme aquí, activo mi botón, en el texto del botón, activo y quiero poner un valor, aquí un texto. Lo puedo usar mediante esta función. Si yo le digo que quiero ir a la medida y busco, por ejemplo, quiero ver, puedo ver las ventas en over, ¿no?, del año anterior. Podríamos manejar esas ventas, estas. Cuando yo le doy clic, la máquina no me va a hacer caso. ¿Por qué? Porque este valor es numérico. Entonces necesitamos convertir una nueva medida y le vamos a poner título, ventas, producto, título, ventas, producto, year over year. ¿Recuerdan? Y le vamos a hacer un format a nuestra medida. O sea, a esa diferencia que puede ser positiva o negativa. Y como esto es dinero, le damos el formato currency. Format es un tema, es una función que hemos usado ya en una ponencia anterior.
¿De acuerdo? Entonces lo estamos convirtiendo en un título, ¿no? Podría ser en dinero, ¿sí? En dinero. Ya está. Lo dejamos ahí. Y ahora sí, nos vamos a este botoncito. Vamos a medidas. Título, ventas, producto, year over year. Ahora sí lo acepta. Y ya está. ¿Ok? O sea, esta es la venta de este año, del año 2010. ¿Correcto? Y esta fue la venta, la diferencia respecto a la venta del año 2009. O sea, hemos vendido 195,000 más. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa acá. En algún momento sale valor negativo. Así que vamos a hacer que este valor del botón se note un poco más. De repente vamos a aumentarle el tamaño y vamos a hacer un poco más oscura la cosa. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos 2007, bueno, 2008. Comparación, hemos vendido menos en el 2008 en comparación al 2007. Hemos vendido más en el 2009 en comparación al 2008. Estamos hablando de Alto Mayo. ¿Ok? Hemos vendido, ¿cierto? Hemos vendido más referente al 2009 y hemos vendido más referente al 2010. Listo. Pero podemos hacerlo aún más dinámico. Me gustaría saber cuánto representa en términos porcentuales ese valor. ¿Correcto? Entonces vamos aquí al botón y el botón tiene algo interesante. Miren, observen acá. Al pasar el cursor. Entonces yo al pasar el cursor quiero que aparezca aquí el porcentaje. Entonces yo necesito una medida. Una nueva medida que le voy a llamar título, ventas, year over year, porcentual. Y le digo muy bien, este es el forma para convertirlo en un texto del total de ventas en porcentaje, ¿no? Este valor que tenemos aquí. Y como yo sé que esto es un valor porcentual, le digo a la máquina que lo convierta en porcentaje. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí. Vamos aquí y acá cambiamos, al pasar el cursor, cambiamos con esta función, porque ustedes han notado aquí que al poner el pasar el cursor pone el monto que está ahí. Yo le voy a cambiar y le digo en las medidas el título ventas en porcentaje. ¿Ya? Veamos qué ocurre. Cuando paso el cursor, me dice que he crecido en 73.77% en comparación, ¿verdad? Ya esto lo podemos mejorar un poquito acá para que no nos estorbe el tamaño. Ahí está mejor. ¿Ven? Paso el cursor y me dice que está en 24.64. En el 2008 está en menos 28.49. Oh, pero ¿podemos hacer más? Claro que sí. Porque un valor tiene que ser acorde a lo que se está presentando en cuanto a una semaforización, ¿verdad? Sería bueno que cuando esté en negativo aparezca en rojo y cuando esté en positivo aparezca en azul. Correcto. Entonces, muy bien, vamos a poner aquí, miren, nos vamos nuevamente a nuestro botón y esta vez vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta dice color de fuente. Y yo voy a trabajar con el estado predeterminado para que este a su vez arrastre las opciones de comunicación para el resto. Si es que quiero, porque puedo cambiarlo. Lo voy a hacer con el estado predeterminado. Me voy aquí y le digo, voy a trabajar reglas. Pero mi campo va a ser esta medida que dice
título de ventas, producto year over year. ¿Ok? ¿Está bien? Con este valor voy a trabajar. Entonces, la regla es que si el total de venta del producto year over year es mayor o igual que 0, pero menor que el máximo, perdón, lo ponemos en color azul. ¿Ok? Una nueva regla y le digo, si es mayor o igual que mínimo, pero menor que 0, le ponemos aquí un color personalizado que sea rojo. Aceptamos. ¿Y ok? Ahora sí aparece en azul. Y el porcentaje en azul. Cuando estemos en el 2008, ¿ve? Aparece en negativo, en rojo, perdón. Y el porcentaje también aparece en rojo. Yo no he programado la opción de al pasar cursor. Pero esta visualización tiene la ventaja que si yo le hago en el valor predeterminado, el resto adopta esa regla. Si yo la quiero cambiar, simplemente escojo qué pasa cuando pasa el cursor, le cambio el formato. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos falta? Quizá que esto diga claramente que se trata de la venta de la línea del producto Alto Mayo. Entonces nos falta poner por aquí una nueva medida. Ponemos título, tarjeta. Y le ponemos, muy bien, total, venta, ¿cierto? Un ampersand, ¿no? Un ampersand. Y acá ponemos, perdón, selected value. Aquí está. Y hemos cogido la descripción de la línea. ¿Okay? Listo. Y le ponemos aquí todas las líneas cuando no escojamos qué línea vamos a trabajar. ¿Correcto? Ya está. Título, tarjeta. Y entonces nos vamos aquí. A nuestra tarjeta. Que tiene una etiqueta de datos. ¿No? Una etiqueta de datos. Y tiene también una etiqueta aquí. ¿Cierto? Buscamos entonces. No formato, porque no podemos darle formato aquí, sino a la etiqueta. Bueno, tenemos que eliminar esta etiqueta. Ya está. Y buscar la forma de ponerle un título. Y así que esto de aquí lo podemos poner hacia la derecha. Eso es lo bueno. Entonces cambiamos acá. Medida. Ok. Y esto que lo habíamos ubicado, lo ponemos a la derecha. Y entonces ya tenemos una, de tal manera que si no escogemos aquí nada, estaría mostrándonos la comparación del 2011, por ejemplo, con el 2010 de todas las ventas, en millones. Una vez que escogemos la línea, total venta Tomayo, y encima tenemos la posibilidad de pasar el cursor y tenemos una opción bastante dinámica. ¿Lo ven? Claro, bueno, podemos ya mejorar un poquito esto. Ya tenemos prácticamente todo hecho. Así que el título, para no, digamos, malograr el título de la tarjeta, le ponemos un color de fuente. Ya estamos. Y, ¿por qué no? Escogemos. Ahí estamos. Entonces, ahora sí. ¿Ven? Tenemos, quiero ver Bilser, por ejemplo. Me está dando el total de venta de Bilser, ¿no?
me está dando este monto que vemos aquí. En comparación al año anterior, hay una diferencia de 144 que representa el 50.43%, ¿no? Este 144 es el que ven ustedes acá, ¿verdad? Y así. Vemos el año 2010, igual. Estamos viendo el total de venta de Bilser en comparación al año anterior, o sea, al año 2009, tenemos 26,000 más y eso representa un 9.97% más. ¿Ven? Todo eso en una sola visualización. Entonces, vuelvo a repetir, ahorramos el espacio porque podemos hacerlo que el título se incursione dentro de la visualización, lo volvemos dinámico porque responde a los filtros que hayamos escogido y lo volvemos inteligente porque nos permite medir positiva o negativamente y encima podemos ponerle colores, ¿cierto? Por eso es que vemos que en el 2008 la cosa fue trágica para toda la empresa. Obviamente vendimos 70,000 en comparación a los 94,000, significa 23,000 menos, que a la larga representa un 25.07% de la línea Bilser, ¿no? Cuando no escojamos, acá dice total venta, todas las líneas, y entonces ya tenemos una forma bastante interesante de mostrar el dinamismo. Bien, entonces, vamos a resumir. Podemos hacer títulos dinámicos en todas las visualizaciones que se nos permita, ¿cierto? Podemos programar colores de fuente, como lo hemos hecho ahorita, bajo un valor azul, rojo, azul si es positivo y rojo si es negativo. Podemos poner los títulos dinámicos, se hace inteligente aquí porque inmediatamente los títulos van adecuándose al filtro que hayamos escogido. Y esto es mucho mejor porque en una sola presentación tenemos todo al mismo tiempo. Bien, señores, este año pretendemos buscarles temas bastante interesantes, que vayamos creciendo un poco en este conocimiento tan interesante que tiene el Power BI. No olviden que el Power BI, aparte de manejar una gran cantidad de datos, nos permite sobre todo hacer la analítica correspondiente para la toma de decisiones. Y entonces en ese camino estamos. Todo lo que facilite visualizar, todo lo que facilite la toma de decisiones es bienvenido y en eso estamos. Por eso es que hacemos temas como este, por ejemplo, de manejar los títulos dinámicos no solamente para cualquier tipo de visualización, sino para las tarjetas y mejorarlas aún con el uso de botones, como ya hemos mencionado antes, ¿no? A este botón podemos incluso ponerle una sombra y hacerlo un poquito más presentable en comparación a la información que podríamos tener en cualquier otra visualización. Bien, señores, soy Walter Moncada Cárcamo, les acompaño todos los días lunes a las 5 de la tarde en este conjunto de conferencias que la Cámara de Comercio brinda hacia ustedes con la finalidad de ir creciendo en el conocimiento, competencias y capacidades del manejo de la inteligencia de los negocios, en este caso con Power BI, como podríamos hacerlo con cualquier otro de los paquetes que nos permitan manejar este modelo de negocio. Muy bien, señores, ha sido un placer como siempre. Nos estamos viendo la próxima semana. Les invito la próxima semana a seguir en estos temas que son siempre interesantes y espero que ustedes ya lo adecuen un poco al trabajo que van teniendo en sus propios negocios o vida profesional. Bien, ha sido un placer como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias.